Estimados doctores, muy buenas noches. Les agradecemos mucho que se conecten a este nuevo webinar por parte de Biocodex, siempre relacionado con temas de la microbiota y del microbioma. Es una edición más. Nos da mucho gusto poder preparar este tipo de pláticas hoy por la noche, hoy jueves por la noche. Estoy segurísimo que va a ser de mucho provecho para ustedes, muy aplicable para la práctica clínica. Seguramente lo van a disfrutar muchísimo. A nombre de Biocodex quiero darle la bienvenida, recordarles nuestra misión, que es proporcionar soluciones que mejoren la salud de la microbiota con nuestro probiótico de cepa única Saccharomyces boulardii, con la cepa CN-CMI 745, además de inversión en etapas iniciales en compañías de reciente creación y finalmente el portafolio de fórmulas infantiles de nutricia, que nos ayuda a reforzar la importancia y el impacto de la microbiota en los primeros 1000 días de vida. Y para esta noche me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Sydney Greenawald. Ella es pediatra, egresada del Instituto Nacional es pediatra, es médico cirujano por parte de la Universidad de Anáhuac, con una especialidad en pediatría por parte del Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Autónoma de México, y tiene un posgrado en investigación básica del Massachusetts General Hospital en Harvard. También es, por supuesto, certificada del Colegio Mexicano de Pediatría, miembro del Comité de Ética del Instituto Nacional de Pediatría y miembro del Comité Interno de Protección Civil del Instituto Nacional de Pediatría. También es profesor adjunto del curso de pregrado de pediatría en la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor adjunto de la carrera de licenciatura en nutrición de la Universidad de Anáhuac y médico de enlace en el servicio de consulta externa en el Departamento de Enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría. Además de múltiples conferencias con temas relacionados con la especialidad y muchísimas publicaciones. Sydney, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenida y adelante con el tema disbiosis y su asociación con antibióticos. Buenas noches a todos. A ver, déjenme ver cómo está esta cosa, porque esto de la tecnología y yo no somos uno mismo. ¿Todos me ven? ¿Todo bien, bajo control? Todo perfecto, Sydney. Ok. ¿Qué inicie? Ay, Dios. Aquí. Ok. Entonces, buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí. Lástima que no estamos en persona. Yo ya extraño eso. Y bueno, me vuelve un poco loca esto de los videos a mí. Y entonces, esta noche me parece que este tema es padrísimo y súper importante, sobre todo en esta época que ya empiezan las infecciones vías superiores, que vamos a utilizar antibióticos y eso, saber qué pasa con este antibiótico, porque tenemos cosas muy buenas, pero tampoco otras. Y entonces quise hacer una plática que tiene mucha ciencia por detrás, pero hacerla como muy aterrizada, rápida, sencilla y muy práctica para todos. Entonces, esto es padrísimo. Los antibióticos, la verdad es que empezaron en la mitad del siglo pasado y fueron una droga milagrosa, porque antes de ellos, pues no teníamos mucha manera de curar todas estas infecciones. Podríamos drenar, a veces se usaba algo con plata, arsénico, ciertas tinturas, pero la mayoría de las infecciones eran mortales. Si tenías una endocarditis, si tenías una neumonía, bueno, pues tendrías que rezar a que tu sistema inmune fuera el que te ayudara, pero la verdad es que eran mortales. Cuando surgen estos antibióticos, la verdad es que no mejoramos, es más, la causa de muerte hoy en día ya no son las infecciones como número uno, cuando en aquella época sí eran las infecciones. Pero todo medicamento y todo progreso en el medicamento pues trae un problema. Y uno de los problemas del uso de los antibióticos, ya lo sabemos que son las resistencias. ¿Por qué? Porque el antibiótico va dirigido a una bacteria. Y una bacteria tiene su ADN y es un organismo vivo. Y claramente estas bacterias lo que han hecho es crear resistencia. ¿Cómo protegerse para no morir?
Y el problema es que nosotros creo que lo hemos usado demasiado, lo usamos demasiado. A veces sabemos que las infecciones de vías aéreas superiores, 10 veces que te enfermas, 9 son por virus y solo 1 por bacteria. Y los usamos. Tienes una infección de vías urinarias, todavía no tenemos un cultivo, ya lo estamos dando, a veces ni lo tomamos. Y entonces estamos usando los demás. Entonces, ese es un gran problema del antibiótico. Y la otra, y eso lo vemos muchísimo, es que causan diarrea, causan malestares gastrointestinales muy importantes, entre ellos diarrea. Y el chiste es saber qué podemos hacer con esta diarrea, porque lo cierto es que a veces los vamos a necesitar. Si tenemos una neumonía, si tenemos una sinusitis, si tenemos una infección de vías urinarias o algún otro problema, los vamos a utilizar. ¿Y qué podemos hacer para evitar estos efectos secundarios? Entonces, la vida en la Tierra tiene miles, millones de años, ¿no? Billones de años. Y los microorganismos de todo tipo han siempre estado en la Tierra. Estos microorganismos se han adaptado para vivir donde sea, ya sea en climas extremos, en el más calor, en el más frío. Y entonces, ¿por qué no vivir con nosotros? ¿Por qué no vivir en nuestro cuerpo? Esta microbiota está en lugares donde estamos expuestos al medio ambiente. Entonces tenemos microbiota en la piel, tenemos microorganismos en la piel, respiratorios, gastrointestinal, genitourinario, y tienen funciones muy específicas. Esta es nada más para ver un poco la diversidad de todos los microorganismos que tenemos. Y obviamente estos microorganismos van a ser diferentes en la zona donde se encuentren. Tenemos, bueno, este número ni lo puedo decir para que me entiendan, o sea, ni sé cómo se dice, de que es un número, ¿no? Impresionante. Y algo muy interesante es cómo esta microbiota ya es parte de nosotros. Nosotros vivimos con ella y ella con nosotros. Y a través de los años, esta microbiota, la nuestra, se ha adaptado también a los cambios que hemos tenido en el medio ambiente. Por más que se pongan a dieta, 1 o 2 kilos es pura microbiota. En el cuerpo humano tenemos un número impresionante y lo que es muy interesante es que superan en mucho a nuestro genoma, a nuestro ADN. ¿Por qué? Porque todos estos microorganismos tienen su propio ADN y entonces supera al número que tenemos nosotros. Ahí está, esta. Este es un órgano, la verdad es que es un órgano, este estómago tiene miles y el intestino delgado y el colon es donde más vamos a tener microorganismos, donde más lo vamos a encontrar. Y esta diapositiva a mí me encanta porque suma un poco qué son estos microorganismos que tenemos. Y entonces, vean, tenemos 100 trillones de simbióticos. ¿Qué quiere decir? No, que nosotros vivimos con ellos y ellos con nosotros y nos ayudamos. Microbiotas que tenemos, estos microorganismos, superan en nuestro cuerpo a los que hay estrellas en la Vía Láctea. 95% de todos estos bichos se encuentran en el tracto gastrointestinal, principalmente en el colon. Y es esto que las abuelitas se acuerdan que decían que era la flora intestinal. Los genes superan a 150 a 1 y el número es 1.3, ¿no? Más microorganismos que células. La pura microbiota puede ocupar más o menos, ¿no? 2 canchas de tenis y le puede dar 2 veces la vuelta al mundo. Hay más de 10,000 diferentes microorganismos que hasta ahorita se han identificado. Y esto es impresionante, vean. 90% de las enfermedades están relacionadas de una u otra manera a esta microbiota. No sabemos qué es primero, si la enfermedad da la microbiota, si la microbiota da la enfermedad, pero sí sabemos, por ejemplo, que un paciente que tiene espectro autista, su microbiota intestinal es diferente a alguien que no la tiene. Alguien que tiene alguna enfermedad inmunológica, esta microbiota es diferente. Y que a veces, si manipulamos esto, podemos mejorar, como a veces en depresión, en ansiedad y en ciertas patologías. Entonces, vean la relación tan estrecha que tenemos con estos microorganismos. Y tenemos más virus que bacterias.
mucho más. Y tenemos arcaeas y hay otros tipos de microorganismos, pero la verdad es que en estos momentos tenemos mucho más conocimiento de las bacterias porque las bacterias tenemos este ADN y lo podemos estudiar y depende de este ADN podemos entender la función de cada una de estas bacterias en este tracto gastrointestinal. Y algo que es padrísimo es que esta microbiota, la mía, es como una huella digital, es totalmente diferente. Claro que fíjense, la de mi casa se parece más que la del vecino, pero la de los mexicanos se parece más que los de Estados Unidos. Entonces, sí hay similitudes, ¿no? Pero eventualmente cada uno de nosotros tenemos nuestra microbiota específica. ¿Por qué? Porque depende de cómo hemos vivido. Y entonces, esta diapositiva me gusta porque entendemos dónde empieza. Ahorita hay mucha controversia si adentro de la pancita del bebé es realmente estéril o no. Parece ser que sí existen fragmentos, pero es que la manera como podemos estudiar es muy difícil de verlo. Pero lo que sí sabemos es que el niño se coloniza, sobre todo en el momento del trabajo de parto. Cuando pasa por esta zona, se va a llenar de todos los microorganismos benéficos. Por eso es tan importante parto. Después, ¿cómo le doy de comer? Y entonces este niño que está alimentado con lactancia materna, viene otro beneficio de la lactancia materna. Y ahí vemos cómo esta lactancia materna tiene la comida, que son los oligosacáridos de la leche humana, y tiene también probióticos, tiene microorganismos buenos. Por eso sabemos que esta leche humana es así. Y entonces por eso ahora a estas fórmulas, si ustedes se dan cuenta, le estamos añadiendo probióticos y prebióticos, porque sabemos que traen en beneficio a esta edad tan temprana. Y después el niño empieza a comer, y empieza a comer, y entonces le empieza a dar a esta microbiota, y esta microbiota empieza a ser diversa. Y cada uno va a tener su función, y más o menos para los 3 años ya tenemos la microbiota que vamos a tener en la edad adulta. Tenemos va cambiando muy poco ya en la edad adulta, en el adolescente todavía un poco, y después cuando tenemos una tercera edad, empieza a disminuir esta diversidad. Creemos que mucho es porque el viejito no tiene dientes, porque come menos, pero el chiste es mantener esta diversidad y esta abundancia. Y entonces los primeros años de vida son muy importantes. Y esta diapositiva, aunque solamente habla de bacterias, me habla de cómo cada una de ellas tiene una función. Y vamos, todo esto es muy importante para entender por qué el antibiótico me va a dar diarrea, por qué voy a tener problemas. Entonces, tenemos el embarazo, que si lo que come la mamá, todo tiene que ver, el medio ambiente, cómo le debe comer y la dieta. Y tenemos estos microorganismos. Estos, por ejemplo, vean, ciertos microorganismos como bacteroides, bifidobacterias, etcétera, producen ácidos grasos de cadena corta. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle después, cuando veamos metabolismo. Pero ellos, estos microorganismos, estos en específico, son para energía, para regular la homeostasis intestinal como apetito y saciedad, porque tiene que ver con neurotransmisores, con serotonina y con la conexión al cerebro, modulación de este metabolismo, ayuda a que se absorban vitaminas. Otros microorganismos, ¿no? Ayudan con la síntesis de vitamina B, con cómo absorbo carbohidratos, proteínas y grasas, con la proliferación celular. Después otros con vitamina K, que tiene que ver con procesos de coagulación, con sensibilidad a la insulina, y muchas otras que también van a tener que ver con el sistema inmune y con el sistema endocrino. Entonces ya empezamos a entender, chispas, ¿no? Tengo estos microorganismos, pero cada uno de ellos, en su número y en su nicho, va a tener una función en mi salud, ¿ok? Y aquí está, lo vamos a hacer muy resumido, porque cada vez encontramos más cosas impresionantes, es qué hace esta microbiota. Y entonces esto es un resumen de lo que hace. Vean, una de ellas es protección antimicrobiana. Y una de las protecciones es porque esta microbiota produce sustancias para atacar a microorganismos patógenos. Vean, producen
calciticinas, defensinas, que detectan patógenos y los matan. Después, integridad de la barrera hematointestinal. Lo que hacen es que son millones así puestos encima, tenemos el epitelio, después tenemos moco, y encima de este moco tenemos toda esta microbiota. Ahí están y forman una barrera para que nada pase, nada pase. Después, como dije ahorita, se conectan con el cerebro. Después de las neuronas que tenemos aquí, el intestino es donde más tenemos, y tenemos neurotransmisores. Uno de los más importantes es serotonina, que tiene que ver con ciclos de sueño, que tiene que ver con ansiedad, que tiene que ver con apetito. Y entonces estamos viendo esta correlación y vemos cómo algunos pacientes, fíjense, desde el siglo antepasado, en los 1800 finales, en muchos lugares donde tenían a gente con depresión y ansiedad, que todavía no sabían mucho de esto, sabían, ¿no?, de bifidobacterias a finales y a principios de los 900, pero veían que si les hacían un lavado intestinal y les daban de comer fermentados, mejoraban su estado de ánimo. En este momento no sabían, pero ahora sabemos que hay una relación muy importante. Después, metabolismo de nutrientes. Esto es de lo más importante que hay. Nosotros comemos carbohidratos y fibra, y pasa por el intestino. ¿Pero qué creen? Nosotros no tenemos en nuestro ADN las enzimas para poder digerirlos. Entonces, toda esta fibra, ¿no?, que va pasando por el tracto gastrointestinal, llega al colon intacta. Pero ahí, las bacterias sí tienen genes para producir enzimas, para poder digerirlas. Y entonces se convierte en la comida de estos microorganismos. Cuando ellos comen, producen ácidos grasos de cadena corta. Y hay un cross-feeding. Algunas no tienen las enzimas para todas estas fibra, pero esta sí, y esta cuando come produce algunas sustancias que entonces se vuelven la comida de las otras y así sucesivamente. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen funciones muy importantes en nuestro organismo. Entre ellos, darle de comer al colonocito y mantenerlo bien, darle energía. Y también lo que hacen es que se ha visto que van a nivel sistémico y tienen efectos antiinflamatorios en el hígado y en algunos otros lugares. Entonces, tienen efectos muy importantes este metabolismo de nutrientes que tienen la microbiota. Esto de síntesis de vitamina K y B ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos en la carrera. Y también vemos que hay metabolismo del colesterol porque algunos de estos ácidos grasos hacen que no se absorba tanto este colesterol y que se cambie a otros y que haya más ácidos biliares. Tiene ahí un mecanismo que estamos tratando de entender, pero parece ser que ciertos microorganismos, cuando los damos, disminuye el colesterol. Y la última, que es padrísima, es esta inmunomodulación. Ustedes se imaginan cuando nace, ¿no? Y entonces nos llenamos de estos microorganismos. Y mi sistema inmune tiene que aprender a decir cuáles son míos y cuáles no son míos. ¿Qué absorbo, qué no absorbo? ¿Qué es bueno, qué es malo? Entonces, esta microbiota tiene una conexión con este sistema inmune muy estrecha y le dice cómo, de cierta manera, cómo funcionar, a qué atacar, cuándo haber inflamación, cuándo no haber inflamación. ¿Sí? Cuándo esto no es bueno, cuándo sí es bueno. Y es por eso que ahora sabemos, por ejemplo, en los niños, que tenemos que iniciar alimentos desde temprana edad para que esta microbiota presente y disminuyamos el riesgo de alergias. Y tenemos que tener la microbiota correcta para que se lleve a cabo esta inmunomodulación y también para que estas uniones estrechas se mantengan apretadas y no pase nada. Y todas estas son funciones de la microbiota. Ahora bien, se los quiero poner de esta manera. Siempre pongo esta que es como muy... a lo mejor van a decir, ¡ay, qué sencillo! Pero para que entiendan cómo debe de ser y trabajar la microbiota. Imagínense que ustedes se van a hacer una casa. Y entonces dicen, ok, me voy a hacer una casa y necesito, pues, un arquitecto, necesito un ingeniero, necesito 2 señoritas de compras, pero necesito 20 albañiles. Y necesito 5 carpinteros y necesito 6 pintores. Y entonces
en esa armonía, ¿no? A todos estos los necesito, todos son necesarios, hay un electricista y whatever. Y todos tienen su función y trabajan en armonía y cada quien sabe lo que tiene que hacer. Estamos perfectos. ¿Qué sucede si de repente por alguna razón yo tengo 7 arquitectos, pero tengo 2 ingenieros y la señorita de compras pues ya no está y solo tengo 3 albañiles, pero 20 carpinteros, el electricista pues ya ni existe? No voy a poder hacer mi casa, no voy a poder llevar las funciones necesarias. Y esto es lo que sucede en el cuerpo. Y eso, eubiosis, es cuando puedo hacer mi casa, cuando tengo todas mis funciones metabólicas y protectoras y el intercambio de información. Porque yo siempre digo que la química es el lenguaje universal. Y algo que tienen estos microorganismos en este intestino es que son chismosísimos. Se llaman unos con otros, se comunican, se dicen qué tienen que hacer, dónde hay menos, qué pasó, quién llegó. Y esta comunicación es básica para un buen funcionamiento. Ahora bien, ¿qué pasa si sucede algo y yo perturbo este equilibrio? Estos 3 albañiles, ¿no? Con 20 arquitectos. No voy a lograr lo que quiero. Y esto puede suceder por varias causas. Uno son factores genéticos y epigenéticos, el medio ambiente a que está expuesto. La otra es cómo la modalidad de colonización intestinal. No es lo mismo un niño que nace por parto, que nace por cesárea. No es lo mismo un niño que está alimentado con fórmula, que si está con lactancia materna, si está expuesto a un medio ambiente donde hay animales, donde no hay animales. Si se fijan, esto va a ir modificando estilo de vida, la dieta, el estrés y aspectos médicos como higiene, vacunas y antibióticos. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Y endocolorantes. Hay estudios donde el uso de endocolorantes se ha visto que cambian esta microbiota. No en todos, pero sí en varios. Y eso se llama disbiosis, eubiosis, ¿no? Eubiosis es cuando todo está en equilibrio y funciona, entonces mi microbiota está trabajando, y disbiosis es cuando, ¿no? Algo pasó. ¿Qué pasa cuando yo tengo una disbiosis? ¿Qué sucede? Pues se modifica esta composición y puedo tener alteraciones en el funcionamiento. ¿Qué sucede cuando tengo alteraciones en este funcionamiento? Que tengo más riesgo de padecer alergias, de padecer enfermedades intestinales inflamatorias crónicas, porque esta inflamación que la microbiota mantiene con el sistema inmune se pierde. Puede haber riesgo de obesidad, de trastornos de función intestinal, de infecciones y de diarreas. Entonces, cuando yo pierdo este equilibrio, puedo tener riesgo de enfermedades. Y ahí es donde vamos a esto. ¿Quién me puede dar? Y ya vimos diferentes causas, pero una de ellas son los antibióticos. ¿Por qué? Porque un antibiótico quiere decir antivida, ¿no? Antivida. Y el antibiótico va claramente, tiene un efecto benéfico clarísimo, porque me va a ir a atacar estas bacterias patógenas, esto que me está haciendo mal en este cuerpo, va a ir. Pero en el camino se lleva algunas buenas también. Y entonces esto es muy interesante porque dice que cuanto más aprendemos sobre nuestra microbiota, qué hace, cómo está, en qué equilibrio, más nos damos cuenta de lo fácil que es para estos microbios benéficos quedar atrapados entre la línea de fuego entre un antibiótico y lo que tienen que hacer. Porque el antibiótico no solo se lleva los malos, sino también los buenos. Y este es un ejemplo de lo que sucede. Vean, como yo tengo una gran diversidad, todo mundo en su número adecuado, y entonces le doy un antibiótico. Y una vez que le doy el antibiótico, se pierde la diversidad. Al perderse la diversidad, se pierden las funciones ¿no? de esta microbiota. Y el problema es que cuando se pierde, para que esta microbiota pueda volver a restablecerse y vuelvan las funciones, hemos visto y hay estudios que pueden tardar hasta 1 año o más, de meses, días, meses, años. Depende del antibiótico, depende del tiempo que se utilizó, depende de la genética de la persona, depende de la alimentación, de muchas cuestiones.
y yo lo que quiero es que esto no se pierda. Y esta es la buena de la plática. Esta es la que nos va a explicar por qué un antibiótico me va a causar una diarrea. Y entonces, tengo tratamiento antibiótico y tengo alteración en la microbiota. Ya lo vimos, cómo se pierde el equilibrio. Y entonces, de lo que sucede es, estas funciones metabólicas de la microbiota se pierden. ¿Qué quiere decir? Llega todos estos carbohidratos y llega toda esta fibra y no se absorbe porque no están los microorganismos para comerlas. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una carga osmótica más grande en el intestino? Pues jalo agua y entonces tengo agua. Después, como no los absorbo, también disminuye y no tengo estos microorganismos que están produciendo estos ácidos grasos de cadena corta y entonces se pierden mis uniones estrechas, ¿no? También se pierde la función del colon. ¿Se acuerdan que yo les dije que esos ácidos grasos, sobre todo butirato, le da de comer a este colon? Entonces, cuando yo no tengo estos ácidos grasos, pues esta función del colon se pierde y una de las funciones nosotros sabemos, el colon es absorber agua. Y después algo muy interesante, en este equilibrio que tenemos muchas buenas y tenemos algunos microorganismos ahí que no son tan buenos. No sabemos en realidad por qué están ahí y qué función tienen, pero lo que sí sabemos es que se mantienen al margen, ¿no? Los tenemos. A lo mejor tenemos 100 lactobacilos y tenemos un Clostridium, ¿no? Y entonces el Clostridium pues ni puede llegar, ni se puede multiplicar, ni puede hacer, nada más está haciéndose ahí loco. ¿Qué pasa cuando yo pierdo esta barrera, cuando yo no tengo las sustancias, cuando no tengo esta microbiota? Tengo la pérdida de la resistencia a la colonización y crecen estos organismos patógenos, principalmente que sabemos con el uso de antibióticos que es el Clostridium, y como otros Cándida, Klebsiella, Salmonella, y todo esto causa diarrea. Aquí hay dos artículos, este es del 2000, que está muy bonito, y el Current Opinion of Biotechnology del 2020, es muy buen artículo, si lo quieren leer, muy sencillo, pero que habla de estas partes moleculares y te explica este cuadro mucho más en específico. Muy bonito, pero esto es lo que pasa cuando doy un antibiótico, sobre todo cuando doy antibióticos dirigidos a gram negativos, cuando doy para anaerobios y cefalosporinas, amoxicilinas, todos estos son los que causan más diarrea. Ahora bien, entonces, yo te tengo que dar el antibiótico porque no hay de otra, porque traes una sinusitis tremenda o traes una infección de vías urinarias y sé que si te lo doy tienes un alto riesgo de causar disbiosis y entre esta disbiosis perder tus funciones y causar diarrea. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa si yo te doy un probiótico? Si yo te doy microorganismos vivos. ¿Y qué es un probiótico? Un probiótico es un organismo vivo que si yo te lo doy en un número adecuado, va a tener un beneficio para la salud. Entonces, aquí está perfecto. Debe ser vivo, debe de estar disponible en cantidades adecuadas y tener un beneficio para la salud. Entonces, yo tengo que crear un microorganismo que me asegure que va a pasar la acidez del estómago, todo el intestino y va a llegar al colon, que va a ser capaz de pelearse para tener un nicho, reproducirse, comunicarse con las demás y ayudar. Entonces, eso es lo que es un probiótico. ¿Dónde los encontramos? Pues muchos son naturales, ¿no? En productos a base de leche fermentada, kefir, suero de leche, en el chucrut, kimchi. Hay otros, ¿no? Que los preparamos industrialmente, que son como los yogurts. Y después tenemos unos que los vendemos como suplementos y otros que sí tienen este factor médico. Aquí lo importante es saber que muchos son como suplementos y no sabemos y no tienen estudios que me dicen para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es su función? Y entonces cuando yo lo quiero para algo, es muy importante que yo me asegure de que está estudiado claramente y sé su función. Entonces, ¿cómo elijo un probiótico? Entonces, debe ser una cepa bien identificada y caracterizada. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada microorganismo con su ADN, con su material genético, yo lo puedo actualmente, muchos de ellos, estudiar y darme cuenta para qué sirven, qué es lo que hacen?
Entonces, esto es lo que debo de ver. La cepa debe de estar estable y sobrevive en el tracto digestivo. Entonces, yo tengo que dar un microorganismo de tal manera que me llegue al colon de una cepa aislada, preferible a una combinación, porque yo ya sé qué hace. Tiene que tener estudios clínicos de buen nivel y un proceso de manufactura de control de calidad. Entonces, cada vez que ustedes vengan y digan, es que tengo este bichito que he visto que es buenísimo para quitar los granos, ¿no? Ustedes tienen que decirle, wow, me parece muy bien, necesito que me des la evidencia científica. Por favor, tráeme los artículos de cuántos se han realizado, en cuántas personas, si son estudios bien hechos, doble ciego, aleatorizados, randomizados, ¿no? Y cuáles fueron los resultados, porque una vez que tú me los muestres, entonces yo voy a estar muy claro de para qué sirve y a quién se lo voy a dar. Y esa es la manera en la que tenemos todos nosotros que indicar un probiótico. Y entonces empezamos a estudiar, ¿para qué lo quiero? Para diarrea y aparte para diarrea asociada a antibióticos. Y entonces, ¿cuáles tengo? Y sabemos que tenemos unas bacterias y unas levaduras. ¿Por qué en este caso la levadura ha mostrado ser tan eficiente? Y entonces, presencia de la microbiota, tenemos pocas levaduras. Vean el tamaño de una levadura. Una levadura es mucho más grande. Entonces, cuando yo la doy, abarca una superficie más grande, se puede desarrollar en un pH más bajo. Y acuérdense que el pH, pues, una de las funciones de esa acidez en el estómago es precisamente evitar patógenos. Los lactobacilos que producen ácido láctico, y por eso la popó de los bebés es ácida, una de sus funciones es esa, ¿no? Mantener un pH que mate patógenos. Y entonces esta levadura resiste este pH. Y vean qué padre, resistencia a antibióticos. Pues si yo le doy un antibiótico y está tomando antibiótico y yo te doy una levadura, pues esa levadura, ese antibiótico no le va a hacer nada a la levadura. No transmite material genético, ¿no? Y su membrana y la manera que está haciendo es mucho más resistente. Entonces, empezamos a decir, no, pues entonces puede ser que sí funcione de mejor manera. Y después sabemos que muchas de estas microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo tienen que crear resistencia a antibiótico para poder mantenerse en nuestro colon. Tienen que tenerlo. Y entonces, ¿qué sucede a veces? Que hay intercambio entre este material genético de las mías con los patógenos. Y esa es una de las maneras en que los patógenos pueden crear resistencia a antibióticos. Y entonces, cuando vemos esta tabla, como ciertos LLKC, Rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, ¿a qué antibióticos son resistentes y a qué no? Pero cuando llegamos a Saccharomyces, que es una levadura, nos damos cuenta de que no hay resistencia, precisamente porque es una levadura. Y entonces ahí empezamos a entender cómo no todos los probióticos tienen la misma indicación y es para lo mismo, ¿no? Y aquí va un poco de la historia para que vean de dónde viene esta levadura. Y es que vean, en Indochina, en 1923, Henry Bullard se dio cuenta de que hubo un brote de cólera y muchos estaban muy enfermos y otros no se enfermaban. Y entonces, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Médico de ¿por qué? ¿Por qué? Empezó a indagar y se dio cuenta que las personas que tomaban un té de lichi o mangostán eran las que no les daba cólera o tenían síntomas muy leves. Y empezó a estudiar qué es lo que había en este lichi y en este mangostán y se dio cuenta que existía esta levadura. Entonces empezaron en los 60 a verlo como un fármaco que tenía beneficios y entonces de ahí es de donde sale esta cepa. Esto es muy importante también. Es una cepa específica porque lactobacilos hay muchísimos, ¿no? Y son primos, y son hermanos, y son de todo, pero cada uno tiene una función específica. Entonces, cuando yo voy a indicar algo, eso me tengo que fijar. Y les voy a dar otro ejemplo que uso mucho. Mi marido se llama Gustavo y es cirujano. Y ustedes pueden decir, pues bien por ti, ¿no? Me parece que muy bien que tu esposo se hace. Y si les digo, se llama Gustavo Varela. ¿Pero qué creen? Hay 3 Gustavo Varela cirujanos. Y les digo, pero es Gustavo Varela Fascineto. Dicen, chispa. Y aparte solo hace trasplantes.
Entonces, les queda perfectamente claro para qué sirve Gustavo Varela Fascinetto. Pues esto es lo mismo con cada microorganismo. Esto es lo mismo. Entonces, es Saccharomyces boulardii NCMIZ, ¿no? 75, 74, 75, aquí le faltó un 7, ¿no? Y entonces, saben que este bichito, cuando yo estudio su ADN, sé perfectamente para qué sirve y cuáles son sus funciones. Y así debemos escoger un microorganismo. Y entonces, estas nada más se las puse para que vean la taxonomía y que vean el tamaño, de dónde viene y cómo tenemos que llegar hasta esta cepa. Hasta ahí tenemos que llevar para entender qué es lo que hace. ¿Y qué hace Saccharomyces boulardii? Ok, si yo se lo voy a dar a alguien que está tomando antibiótico, necesito saber cuál es la función. Y tiene 7 vías y 3 lugares de acción. Y fíjense, aquí yo había hecho 7 diapositivas, así muy específicas, y dije, ay, no, y después voy a repetir todo otra vez. Y entonces esta me dice claramente lo que hace, está padrísimo. Entonces, vean, a nivel del lumen, degrada toxinas de patógenos. Entonces, existen estos patógenos y ¿qué hace el Saccharomyces? Las degrada, las inactiva. Después, inhibe el crecimiento bacteriano y la adhesión y preserva las uniones. Entonces, tenemos este microorganismo y este llega y las quita y inhibe el crecimiento de los microorganismos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No, regresémonos. Y ayuda a la producción de ácidos grasos de cadena corta que nutren la microbiota y el enterocito. Entonces, le ayuda, ¿se acuerdan que esta es energía para el enterocito? Aparte, ¿qué creen? Este Saccharomyces, ¿se acuerdan que les dije de esta química y cómo se comunica con los demás? Ayuda y manda información a otros microorganismos para que mantengan su función, para que sigan, ¿no? Les ayuda. Libera poliaminas que promueven la maduración del enterocito. ¿Ok? Entonces aquí está poliaminas que tienen que ver con reproducción, con duplicación celular. Aumenta los niveles de disacaridasas, ¿no? Estas son disacaridasas y ayuda a que estas funcionen. ¿Se acuerdan cuando llegaban estos azúcares y entonces tenían esta función osmótica? Pues este ayuda a que se absorban, a que siga siendo la función este enterocito. Aumenta la presencia de inmunoglobulinas. ¿Qué hace? Estamos todos estos patógenos y entonces el Saccharomyces se comunica con la célula dendrítica. Esta célula dendrítica entiende que hay algún proceso ahí que no está bien y ayuda a la producción de inmunoglobulina A para ayudar a quitar todos estos microorganismos patógenos. Y aparte tiene una función muy importante que ayuda a disminuir este proceso inflamatorio. Uno, mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta y aparte parece ser que tiene sobre la expresión de ciertos genes para disminuir estos factores inflamatorios. Entonces, fíjense, estudiándola yo ya me di cuenta qué es lo que hace. Entonces ahora, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo me ayuda? Entonces, vean los efectos de la Saccharomyces sobre la microbiota y la disbiosis. ¿Qué sucede si yo tengo un antibiótico y en el momento que yo sé que voy a dar un antibiótico, empiezo a dar Saccharomyces? Y entonces, aquí, si yo doy Saccharomyces administrado durante y después de la terapia antibiótico, esta disbiosis no se pierde y alcanzo la eubiosis. Y tengo menos riesgos de que se pierdan mis otros microorganismos y presenten se pierdan mis funciones. Si lo doy después del antibiótico, todavía puedo tener un efecto benéfico, pero si lo administro durante y después es mucho mejor. Después también, si lo administro durante, ¿no? Y pum, se acaba el tratamiento y ya no lo doy después, pues ya mi efecto es menos. Y si no lo doy, mi efecto es más, tengo más disbiosis. Y aquí están los estudios donde se ha visto todo. Esta es una de las pocas cepas, junto con Lactobacillus rhamnosus GG, que más estudios tienen. Y BB12 también tiene más estudios. Y entonces son cepas que tienen bastantes estudios que yo sé que sí me ayudan. Por ejemplo, este estudio, que es un poco viejito, pero es doble ciego controlado con placebo, donde se les dio a pacientes que tenían diarrea por antibióticos y creció Clostridium difficile. Ustedes saben que cuando damos
antibióticos por tiempo prolongado, pueden crecer estos y el que más crece es Clostridium difficile. Y este produce toxinas e irritación sobre este epitelio. Si yo tengo ya una diarrea per se por Clostridium difficile, se ha visto que Saccharomyces es uno de los mejores para disminuir esta diarrea y este estudio aquí lo dice. Entonces, cuando tengo Clostridium difficile, es mejor dar un probiótico porque ya se vio que el tratamiento original era con otros antibióticos para matar al Clostridium, entre ellos vancomicina. Y este tratamiento no es muy eficaz. Los dos que tienen más eficacia es usar antibiótico junto con Saccharomyces o el trasplante fecal, ¿no? El trasplante se ha visto que es de lo que más ayuda para este Clostridium difficile. Pero si tengo una diarrea causada por Clostridium, voy a dar Saccharomyces. Fíjense, este es un estudio por Sabieska, que ella lo que hace es toma varios estudios y los analiza. Y aquí no vamos a entrar en detalles de cómo se lee, pero aquí es todo a los que se les dieron Saccharomyces boulardii y a los que los controles. Todo lo que está de este lado me dice que al haber dado Saccharomyces mejoró la diarrea asociada a Clostridium difficile. Y esto es un metaanálisis, esto es donde se vieron muchos estudios para ver, y se fijan, todos los que dieron Saccharomyces, la diarrea mejoró con estudios científicos. También, ¿no? Se les dieron a 19 pacientes tratados con que tenían Clostridium difficile y adultos, y se vio que la recurrencia disminuye en 40-70%. Entonces, hay evidencia científica de que esto funciona. Y entonces, ¿qué tenemos? En resumen, ¿no? ¿Cómo Saccharomyces sirve para la diarrea aguda por microorganismos, diarreas virales y a las diarreas causadas por antibióticos porque tiene efectos contra toxinas, contra Clostridium, efectos contra bacterias invasoras, beneficios con diarrea y disminuye disacaridasa? Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que siempre que un paciente requiera, porque sí lo necesita, un antibiótico, se tiene que dar un probiótico durante el tratamiento y tiempo después para que esta disbiosis no sea tan importante, entonces no se pierdan las funciones y tampoco causemos una diarrea. Este es un consenso que se hizo y vean, recomendaciones para tratamiento de infecciones por diarrea, y que les dije, LGG y Boulardii, y como ve, Reuteri. Recomendaciones para diarrea del viajero, Boulardii. Este es un estudio muy padre que hicieron de personas que se iban a ir a viajar a la India, que es como venir a México y comer tacos, y antes de que se fueran se los empezaron a dar y durante todo el viaje. Y se dieron que todos los que tomaban disminuía su riesgo de alergia, de diarrea. Y les voy a contar que mis hijas estudiaron en Estados Unidos y entonces han venido sus amigas, las americanas, a México. Y bueno, pues allá comen horrible, ¿no? Y los papás a veces cocinan. Entonces cuando vienen aquí y mi casa cocinan y vamos a los restaurantes y vamos a los mercados, bueno, como locas. Entonces les digo, un momento, ya tengo ¿no? Saccharomyces boulardii y se los doy dando desde que llegan todo el tiempo que están y no se han enfermado, porque sí sé cómo funciona. Después, prevención de diarrea por antibióticos, y vean, LGG y Boulardii. Vean, y esto es con evidencia. Y para el cólico, vean qué importante es aquí. Cuando yo doy para el cólico, doy Reuteri. Y fíjense cómo en esta para cólico no está ni Saccharomyces ni LGG, porque Reuteri tiene otro mecanismo de acción. Entonces, empezamos a entender cómo vamos a indicar un probiótico y por qué. Entonces, eso es todo, ¿no? Quería hacerla como más práctica, como que quede un poco más clara de por qué y cómo en cada etapa de la vida, ¿no? Esta microbiota va cambiando, qué importancia tiene desde los primeros años de vida, cómo la vamos a cuidar y cómo vamos, si necesitamos cosas como antibióticos para algo que sí tenemos, una infección, cómo podemos ayudar a que esta microbiota siga funcionando. Y eso es todo. Entonces, espero sus preguntas, que les haya quedado, ¿no? Claro. Y listo.
Sidney, muchas gracias por esta plática súper al punto. Yo creo que está muy interesante la forma que lo abordaste desde el principio, desde la composición. Hay algunas preguntas que ya se están generando en torno justamente a la prescripción de antibióticos y el daño que están haciendo. Quiero empezar esta sesión de preguntas con un comentario, más bien es una cita que leí justamente de un colega tuyo del Massachusetts General Hospital, doctor Aleso Fasano, que está publicando mucho en torno a la permeabilidad intestinal, obviamente muy relacionada con la disbiosis. Él menciona que hace décadas, las primeras causas de muerte eran justamente las infecciones, eran causas infecciosas. Entonces la expectativa de vida de la gente era bastante menor. Y a lo largo de los años, con el descubrimiento de los antibióticos, la mejora de los antibióticos y las medidas higiénicas que se han generado atrás de todo esto, pues como que la civilización se fue limpiando. Entonces ahora ya las infecciones no nos matan las enfermedades crónicas, pero que también están directamente relacionadas con este daño al epitelio intestinal generado por muchas cosas. Realmente todos los días estamos retando a nuestra microbiota, no solamente con medicamentos, también con la dieta, con el estrés, con muchos hábitos, y esto va debilitando esta barrera tan importante que es el epitelio intestinal junto con su capa de moco y desde luego la microbiota intestinal que, como bien mencionas, el 95% está ahí. La diversidad. La primera pregunta aquí, que después de todo esto, ¿el antibiótico es necesario? Sigue siendo necesario. Lo hemos visto ahora muy relacionado, bien o mal, con esta pandemia de COVID, en donde hay neumonías asociadas. Sí nos salva la vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos mitigar este daño a la microbiota, puesto que el antibiótico sigue siendo una herramienta de todos los días para un clínico? Yo creo que algo que tenemos que estar todos muy conscientes, y que yo lo veo mucho en el hospital, es que hay dos partes. Una, saber cuándo vamos a indicar un antibiótico. Eso es sumamente importante. Como lo mencioné, la mayoría de las infecciones son virales y nuestro mismo cuerpo las va a atacar y las va a combatir, ¿no? Y ciertas enfermedades sí tenemos para virus, pero tú no das un antibiótico si tienes unas lombriz, tú no tienes un antibiótico si das un parásito. Entonces, ¿por qué el niño o el paciente que llega y apenas tiene 24 horas con moco y un poco de fiebre, le vas a dar un antibiótico si sabes que es viral? Entonces, primero nosotros tenemos que estar muy claros de que si lo vamos a recetar, tenemos que saber qué microorganismos son los más comunes. Tenemos que darlo en una dosis adecuada y en el tiempo adecuado para asegurarnos que, que esa bacteria no va a crear resistencia y se va a morir. Y la otra, tampoco ceder a los pacientes, porque llega el paciente y te va a decir, pues este doctor no me dio nada, entonces me voy con otro, ¿no? Y entonces el otro le da el antibiótico y el otro el antibiótico. Entonces, creo que lo primero es que tenemos que estar muy claros de cuándo. Y sí, es cierto, si yo tengo este paciente en este momento, como lo acabamos de ver, que tiene SARS-CoV, ¿no? Que es algo viral, pero que hemos visto que sí se pone con un proceso bacteriano y que no hay de otra y tenemos que usar un antibiótico, lo vamos a usar de manera correcta, pero podemos ayudarlo con un probiótico. Ya vemos cómo, para ayudar a atenuar los síntomas, la diarrea y todo lo disbiosis que causa alteración en la función. Lo podemos, mientras ese paciente no sea un paciente inmunocomprometido, podemos utilizarlo. Y bien dice la palabra probiótico, en número adecuado vivo que causa un beneficio para la salud. Entonces, sí, si ustedes tienen pacientes que tienen sinusitis, infección de vías urinarias, alguna otra cosa que necesita realmente el antibiótico, siempre den un probiótico. Ya vimos evidencia científica de que tiene un beneficio. Preguntan relacionado con el tema, ¿se debe iniciar con el antibiótico? Y si es así, ¿cuánto tiempo se debe mantener para poder recuperar esta flora, esta microbiota que ha perdido diversidad?
Por lo general, debes de, en el momento que inicies el antibiótico, lo inicias, ¿no? Y normalmente se recomienda entre 7 a 10 días después de que terminaste seguirlo dando, ¿no? Hay algunos estudios controvertidos que dicen que a veces no se recupera tan pronto y a veces que sí, pero realmente si lo das una semana, 10 días después, ayudas, ¿no? A que continúe con este efecto benéfico de comunicarse con todos los demás microorganismos y que vuelvan a resurgir, que ese colon vuelva a estar bien y vuelva a absorber y no se quede con ningún problema. Entonces, por lo general es así, durante y terminando cuando menos una semana. Cuando menos una semana, cualquier probiótico, porque preguntan específicamente Saccharomyces boulardii, pero en general cualquier probiótico, esa es la indicación. Sí, pero acuérdense, si es por antibiótico, ¿cuáles vamos a utilizar? Saccharomyces boulardii y LGG, que son los dos que tienen evidencia científica, ¿sí? O sea, ¿para qué le voy a dar Reuteri o tal? O sea, para Clostridium o para diarrea por antibióticos, si ya vimos que la evidencia científica dice que ese en especial no funciona tanto. Funciona para cólico, funciona para en los niños evitar infecciones respiratorias y gastrointestinales, ¿no? Como ayuda, pero no cuando ya la tengo. Entonces, por eso tenemos que ser muy claros y pedir siempre la información. Hablamos de diarrea asociada a antibióticos como una manifestación de una disbiosis, justamente por la pérdida de la diversidad. Pero en los pacientes que no tienen diarrea, ¿no hay disbiosis? Sí, sí hay. Por eso, no te tienes que esperar a que le dé diarrea. Precisamente por eso lo das, para que no vaya a tener diarrea ni pierda las demás funciones. Entonces, no te vas a esperar a que tenga diarrea, pero si le da diarrea, pues sí le vas a dar el probiótico, que ya sabemos que funciona. Pero precisamente para que no tenga diarrea, se lo vas a dar. Y para que no tenga disbiosis, porque ya vimos que el uso de antibióticos, aunque no te dé diarrea, sí causa disbiosis porque mata a los microorganismos buenos. Entonces, estamos haciendo dos cosas, ¿no? Evitando esta disbiosis y evitando que le dé diarrea y evitando que otros microorganismos patógenos lleguen y colonicen como Clostridium. O sea, si lo piensas, estamos evitando tres cosas. El antibiótico normalmente es lo que más asociamos a una disbiosis y a una pérdida de la diversidad, pero en general, y hace rato lo comentábamos, constantemente estamos retando a nuestro microbiota. Si nos vamos al tema farmacológico, pues un antibiótico nunca va solo en una receta. Se acompaña de un antiinflamatorio no esteroideo, se puede acompañar incluso de un inhibidor de bomba de protones. Que ya sabemos que también causa entonces, disbiosis. Exactamente. Entonces es una serie, es un círculo vicioso. Constantemente estamos nosotros retando a nuestra microbiota. El antibiótico cuando está indicado por una causa infecciosa, pero bueno, te estoy hablando de dos fármacos, los antiinflamatorios y los inhibidores de bomba de protones, que hoy incluso son medicamentos de venta libre en las farmacias. Que Sí, también y tienen... ya sabemos que también causan disbiosis, sí, los de protones también causan disbiosis. La verdad es que ya cada vez surgen más medicamentos que nos damos cuenta que tienen alteración sobre la microbiota. Entonces, si son necesarios y los tenemos que tomar, entonces probablemente sea necesario añadir un probiótico. Y por eso les dije, si estoy con antibiótico lo voy a usar durante 10 días más. Pero, por ejemplo, si estoy con un inhibidor de bomba, ¿no? Y tengo síntomas gastrointestinales, probablemente necesite un probiótico durante más tiempo, todo el tiempo que lo estoy tomando. Si estoy con esto, por ejemplo, sabemos que para colon irritable, ¿no? También parece ser que el uso de Saccharomyces y LGG, que son los que más estudios tienen, si los das por un tiempo prolongado, aunado a una dieta, aunado a disminución de estrés, ¿no? Ayudan. Entonces, hay muchos más beneficios que porque una vez que tú restableces la eubiosis, ¿no? Vas a tener más beneficios. Y no todo es con el probiótico, también tenemos que comer bien, una buena dieta, un prebiótico, yo tengo que comer la fibra, por eso ahora hay medicamentos donde viene un simbiótico, ¿no? Que te traen el pre y te traen el pro para asegurarte que este pro está
¿no? Bien alimentado y todos tus microorganismos y están creciendo. Por eso damos la fibra. Entonces, si queremos algo sano, es un conjunto de cosas, ¿no? No te lo va a quitar una sola medicamento. Creo que el punto es muy interesante aquí, porque ya que estamos hablando de disbiosis una de las primeras manifestaciones, pero ¿qué hay más allá de la disbiosis? En realidad, ¿cuál es el impacto de perder esta diversidad? Porque ya empezamos a hablar un poquito de colon irritable, de enfermedades inflamatorias del intestino, pero ¿qué hay más allá de la disbiosis? Bueno, lo acabas de decir, por ejemplo, este proceso inflamatorio continuo, ¿no? Estas uniones estrechas, no sé si han oído este término ahora que se llama leaky gut, ¿no? Exacto. Que pierdes la disbiosis, pierdes funciones. Entonces, ¿qué funciones hablamos? Hablamos de pérdida de contrapatógenos, de esta barrera, esta conexión con el cerebro, ¿no? Esta disbiosis va más allá de solo la diarrea. Por eso decimos que puede estar asociada a ansiedad, a depresión. Perdemos esta producción de complejo B, de coagulación. Podemos tener insensibilidad a la insulina, también se ha visto metabólicamente. Tenemos un proceso inflamatorio continuo, porque si se pierden estas uniones, ¿qué pasa aquí? Mi sistema inmune todo el tiempo va a estar batallando y esa es inflamación que daña, ¿no? Que daña el mismo epitelio, que se va a otros lugares, a mi cerebro y a otros, y causa depresión y ansiedad. Entonces, es algo sistémico completo. Este intestino no nos damos cuenta de lo importante que es mantenerlo en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, no es solo diarrea, no, tiene un sinfín de síntomas sistémicos. Y a largo plazo, que tal vez no vemos en el momento como una diarrea. Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con los niños, como si no tenemos una buena colonización y diversidad y todo, mi riesgo, no nada más los niños, también los adultos, enfermedades inflamatorias, ¿no? Intestinales Crohn's, UCIs, tenemos más riesgo de obesidad, de síndrome metabólico, de hipertensión, de diabetes, ¿no? En el futuro, porque desde el principio no tuve una buena microbiota con un buen funcionamiento. Entonces, yo la tengo que cuidar desde ahorita para mi futuro, desde pequeño. Y ahorita también la tengo que cuidar, porque si ahorita la pierdo por otras causas, pues puedo generar ese tipo de problemas. Hablaste de las uniones estrechas. Yo creo que también es otro punto en donde deberíamos enfocarnos, porque vamos, no es solamente la unión de los enterocitos, sino es todo un conducto con un sistema súper complejo. Ahorita está muy de moda las publicaciones en relación a la sonulina, que se expresa por sobrecarga de patógenos, entonces abre las compuertas que normalmente están hechas para partículas chiquititas de 1, 2, 10 Daltons, y estamos hablando que se abren de tal forma que hasta las bacterias patógenas enteritas pueden entrar Enteritas al pasan. epitelio. Pero ¿sabes qué pasa? Que está increíble que esta microbiota, ¿no? Y ciertos probióticos tienen acción sobre la expresión génica, ¿no? O sea, de lo que está pasando aquí, porque aquí yo tengo proteínas, ¿no? Mis genes producen ciertas proteínas para que tengan ciertas funciones y hagan lo que tienen que hacer. Y estos microorganismos están en acuerdo con todos estos genes, con estas proteínas y todo. Cuando se pierden, ¿no? Estos patógenos o se pierde esta expresión génica de trabajar juntos, esto se pierde, ¿no? Y entonces ciertos microorganismos pueden pasar y ciertos patógenos también tienen que ver sobre la expresión génica. Y la capa lipopolisacáridos de las bacterias, de ciertos, causan que se pierda esta unión. Entonces yo necesito tener esta microbiota sana para que se comunique con este sistema inmune, para que se comunique con este epitelio y los genes que están ahí para obtener armonía, digamos, de una manera sencilla, para que se entienda, ¿no? Y ya va más allá, si empezamos a ver esto, es grandísimo, ¿no? Todo lo que se está aprendiendo y mientras más sabemos, sabemos menos, ¿no? Es como
tan difícil. Todo esto da hasta para un congreso, ¿cierto? Digo, los Ah, hay, no. pero Sí, es un tema interminable. Enfocarnos un poquito en los probióticos, porque sí es bien importante tener en cuenta el impacto que tiene una disbiosis, las consecuencias que puede tener más allá. Entonces, hablemos de los probióticos. Hay una pregunta muy interesante aquí. Sí está muy enfocada a la pediatría. Preguntan que si existe evidencia para dar un probiótico de forma cíclica en el lactante y en el preescolar sano, sabiendo que atacamos a nuestra microbiota todo el tiempo. Y la dieta, bueno, hoy chatarra y todo eso. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Si tú tienes un niño sano, ¿ok? Nació por parto de una mamá sana, le dio lactancia materna, tiene una dieta diversa, está en un medio ambiente relativamente controlado, ¿no? Tiene que estar ya vimos que, por ejemplo, el contacto con los animales y la naturaleza es bueno porque le dice a tu cuerpo cómo debe de trabajar y qué es bueno y qué es malo. Y entonces ahí puedo decir, ahí va bien. Ahora, por ejemplo, les voy a decir, viene ahorita época de frío, ¿ok? Viene época de frío, sabemos que hay más infecciones respiratorias, que los niños se tocan la cara, ¿no? Y entonces puedo pensar, ok, este niño sano, ¿qué pasa si yo le doy un probiótico que ya está estudiado, que me ayuda a disminuir las infecciones respiratorias? ¿No? Y que no le va a causar un problema y que le va a ayudar. Bueno, pues probablemente se lo voy a dar noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Que es cuando más infecciones hay. Se lo voy a dar ese tiempo porque sé que tiene un beneficio y que sí ayuda a prevenirlas. Después disminuye y lo puedo quitar, ¿no? Ah, tengo este niño que ahorita en verano, es verano, y en verano hace mucho calor y se infectan y comemos mucho fuera y la vacación. Ah, les acabo de decir un ejemplo muy claro, ¿no? De este de este Saccharomyces que si te vas de vacaciones, entonces voy a irme y entonces lo puedo ir dando, lo voy a dar durante julio, agosto y septiembre, que estoy de vacaciones, que hace más calor. Entonces, si hay manera de dar probióticos de manera cíclica para las ocasiones y las necesidades acordes a lo que estamos viviendo. De esa manera, no porque las necesite siempre, sino porque, ¿no? Cómo estamos viviendo y lo que estamos viviendo, puedo utilizarlos para esas cosas. Voy a hacer el paréntesis para decirle a la doctora Díaz que hizo esta pregunta a su representante de Biocodex cuál es la opción que tenemos hoy para prevenir infecciones respiratorias, además del Saccharomyces boulardii. Pregunte, y los invito a todos a que pregunten a sus representantes, porque realmente hoy no nos da para hablar del eje intestino-pulmón, pero también es otro tema que está Sí. muy en Bueno, boga. mira, una manera fácil de que entiendan es lo que les dije hoy de cuando le doy lactancia materna, ¿no? Cómo trae probióticos y trae prebióticos. Esa lactancia que yo le voy a dar 1 o 2 años, ¿no? Entonces, por eso las fórmulas ahora, cuando tú se las das, están adicionadas con un prebiótico y un probiótico. Y el probiótico, ¿no? Una de las funciones que tienen en estas fórmulas es para evitar infecciones, ¿no? Gastrointestinales, respiratorias. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo los podemos utilizar por mucho tiempo durante este niño que tiene un sistema inmune que apenas está aprendiendo y entonces yo le ayudo, ¿no? Con este probiótico para disminuir estos procesos de infecciones, que su sistema inmune aprenda, trabaje de mejor manera, ¿no? Y muchos de estos probióticos sabemos que evitan respiratorias y gastrointestinales principalmente. Preguntan también en relación, ya lo platicamos un poco, como consecuencia de una disbiosis, de una permeabilidad intestinal, si hay estudios de probióticos que tengan relación con el síndrome metabólico o la obesidad. En realidad, síndrome metabólico hay muchos, o sea, en realidad sí hay muchas publicaciones recientes. El doctor Molina también vía su representante nos puede contactar al Centro de Investigación Científica de Biocodex
o tenemos siempre los canales abiertos con nuestros expertos como la doctora Greenewald. Por supuesto, sí es una de las consecuencias del síndrome metabólico, o incluso un paciente ya diagnosticado se complica su tratamiento si está en un estado de disbiosis. Sí, no, y cada vez tenemos más estudios sobre, por ejemplo, ahorita para disminuir triglicéridos y colesterol, qué microorganismo uso, en qué dosis, cuánto tiempo, ¿no? Y así estamos aprendiendo cada vez más sobre ciertas patologías al paciente con cáncer, ¿no? Que no esté inmunocomprometido, ¿qué le puedo dar? ¿Para qué se lo doy? ¿Por qué lo necesita? Y así hay, pero el chiste es que ustedes entiendan qué microorganismo, por qué se lo doy, por cuánto tiempo, qué dosis, para que realmente sea de beneficio para el paciente. Y recordemos que a veces sucede que también la genética es diferente y muchas cosas. Entonces, muchos estudios, a veces ustedes van a leer, es que este dice que fue muy bueno, pero este no tanto, pero este sí. Vean qué microorganismo utilizaron, en qué dosis, por cuánto tiempo, si los pacientes se parecían o no, cuando comparen estudios para poder tomar una decisión. Justamente el doctor Jorge Abonza se refiere al paciente en tratamiento oncológico. Y bueno, aquí puede venir este tema de las dos vías, ¿no? Un paciente con cáncer, pues normalmente va a estar en estado de disbiosis, sí, de disbiosis. Pero también los tratamientos oncológicos son causa de disbiosis. Uh-huh. No, ya hay muchos estudios para paciente oncológico con bastantes cepas que como si mejoran muchísimo. El chiste es saber qué cepa, para qué lo quieres y en qué momento, porque muchos pacientes oncológicos por ciertos momentos están inmunodeprimidos. Y entonces ahí tienes que tener mucho cuidado cuál y si lo vas a usar o no. ¿Ok? Entonces, no es decir, ay, es que yo sé que tú tienes cáncer y leí que si le das wichis te va a ir re bien. No, no, a ver, momento, ¿no? Lo tiene que su oncólogo saber por qué, o si le das una recomendación, tiene que ser bien dirigida para que lo platique con su oncólogo y vean. Pero sí que sepa que existen, ¿no? Y que se pueden utilizar. Yéndonos un poquito más, porque ya veo muchas preguntas, afortunadamente, Saccharomyces boulardii. Antes de entrar de lleno, y tal vez sea el tema para cerrar la plática, también hay una sobrepoblación de probióticos en las tiendas y en el comercio en línea. Ya encontramos absolutamente de todos, mezclas de cientos de billones de unidades formadas de colonias, pero, o sea, ya tenemos demasiados. Si nosotros nos vamos a las auditorías farmacéuticas que normalmente utilizamos en las empresas, de 2015 a 2021 han salido auditados cerca de 21 marcas nuevas de probióticos, casi todas con un estatus de suplemento. Y esto solamente hablando del auditado. Lo que no se puede auditar, que es el comercio electrónico y todas estas páginas informales, GNC y todo esto, todos tienen una oferta muy grande de probióticos. ¿Qué hacemos con tanta oferta? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo saber que estamos recomendando o incluso uno mismo tomando lo adecuado? Sí, es que ¿se acuerdan que les puse esta tablita de dónde vienen los probióticos, ¿no? Estos naturales, estos fermentados de la industria y después suplementos. Ese es un gran problema, que en este momento muchos de ellos se venden como suplemento. Entonces, cualquier persona le pone el bicho que quiere y dice que es bueno. Pero para que podamos tomar una decisión bien hecha, necesitamos asegurarnos de que hay estudios controlados sobre ese microorganismo y para qué patología. Por eso yo les dije, si ustedes llegan y dicen este es buenísimo para tal y tal, pidan los estudios, asegúrense que sean estudios bien hechos. Si ustedes ven un probiótico y trae 20,000 cosas adentro, pues empiecen a dudar, ¿no? Si trae, yo que les dije, lo mejor es una cepa, hay unos que traen 3, que tienen estudios, pero si ya trae 5 o 10, dices, bueno, y como para qué chinguáis, ¿no? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo hicieron? ¿Dónde están los estudios? ¿Para que se me quite el lunar? ¿Para que se me quite el gran? O sea, ¿para qué es? Entonces, como médicos tenemos la obligación, ¿no? De leer y asegurarnos que lo que vamos a recetar tiene evidencia científica, no como suplemento a lo güey. Sí, por supuesto.
Y también importante la identidad de cepa. En nuestro caso, Saccharomyces Sí. boulardii. CNC, ¿no? Y 74, sí, 75, sí, es lo que les decía, Gustavo Varela Fascineto, cirujano pediatra de trasplantes. Para eso lo quiero. No, él no sabe hacer sopa de fideo, el güey, ¿no? Lo quiero para trasplante. Es como huella digital. Ajá. Y afortunadamente, bueno, curiosamente, está otorgada esta identidad de cepa por el Instituto Pasteur de Francia, y coinciden las siglas, ¿no? El Centro Nacional de Cultivos Microbiológicos, CEPA ISI 745. Esa es la identidad que se le dio por ahí de 1998 y que lo hace único y prácticamente no ha tenido mutaciones a lo largo de todos estos años desde su descubrimiento en el ITE. Eso es bien interesante, que también daría como para una plática, pero bueno, hay otros temas más de uso, más de práctica diaria. Preguntan si se recomienda Saccharomyces boulardii incluso como profiláctico. ¿Profiláctico como para qué? De disbiosis, para prevenir una disbiosis. Pues lo puedes tomar, hasta ahorita no se ha visto que cause, mira, fíjate, cuando tú te tomas un probiótico, ¿qué sucede? Tú tienes tu mucosa y tienes tus bichos que pelean por un nicho y por reproducirse. Por eso cuando tú das un probiótico, el probiótico solo va a funcionar mientras lo estés tomando. Una vez que lo dejas de tomar, se sale ya porque los tuyos, los comensales, tienen su nicho y su área. Entonces, sí lo puedes utilizar por un tiempo si vas a estar en una situación adversa diferente a lo que estás continuamente. Estás con mucho más estrés, estás comiendo mal, no comes en tu casa, te vas de viaje, estás aquí, profiláctico, sí, sí te lo puedes tomar, te va a ayudar porque tus circunstancias en ese momento son diferentes y claro que te va a ayudar a mantener esta eubiosis, ¿no? En este momento. Ya regresé a mi casa, estoy cool, estoy comiendo bien otra vez, ya le bajé al estrés, pues a lo mejor lo puedo dejar de tomar. Y no hay nada que me diga que si lo tomo un mes, 2 meses, algo va a pasar. Hasta ahorita no. Está documentado que Saccharomyces boulardii es una levadura de paso, no va a ser, vamos, no se convierte en un residente como algunos otros probióticos y no compite con las bacterias comensales. Incluso hay un estudio muy interesante que también, si alguien está interesado, lo podemos compartir, en donde en un estado de eubiosis, Saccharomyces boulardii, se recuperan esas fecales en una cantidad cercana al 10 o 15% con células vivas, pero no en disbiosis. En disbiosis sí tarda más en salir con las heces, y ya sale con los bichitos pegados en su estructura. Es muy interesante también. Entonces, apoyo la respuesta, Cindy, que acabas de dar. Sí podría darse como profiláctico y en periodos un poquito más largos de lo que la indicación dice. Simplemente cuando te das cuenta cómo lo descubrieron, ¿no? De alguien que se lo tomaba en un té todos los días, ¿no? Y se lo tomaba de esa manera, sin en ese momento entender qué estaba tomando, y no le daba diarrea y no le dio cólera, y se lo tomaba de forma regular. Entonces, claro que lo podemos tomar de esa manera. Perfecto. Restricciones de edad para Saccharomyces boulardii. Prematuros, no se puede en prematuros, se recomienda en mayores de 3 meses o no, en los niños grandes y en los viejitos, no hay como una restricción como tal. Inmunocomprometidos, no. Niños con catéteres, no. Prematuros, no. Perfecto. Hablan también, remontándonos un poquito al tema de Saccharomyces boulardii, bueno, y está relacionado, no se sabe qué porcentaje de la población, porque la pregunta es específica, qué porcentaje de la población padecemos algún grado de disbiosis. Yo creo que todos, al final del día todos, sí. Si nos tomamos nuestras cubitas o tenemos algún mal hábito, incluso se ha reportado disbiosis en atletas de alto rendimiento. Sí, por estrés y liberación de cortisol, todo el eje, sí. Muy bien, Cindy, pues si quieres dar algún comentario de cierre, creo que la plática es súper interesante, se generaron muchísimas
muchísimas preguntas, muchas de ellas ya han sido contestadas, como el tema de disbiosis relacionado con la vía de nacimiento. Es muy claro que por cesárea no tienen este primer contacto y su programación inicial es diferente. Riesgo para generar disbiosis desencadenante de problemas psiquiátricos, eso es otro tema también, ¿no? El eje intestino-cerebro. Sí. Tú mencionaste el autismo, pero también está asociado con ansiedad, con depresión, con Sí. otro tipo vamos, al final del día todo se traduce en este estado de balance de la microbiota. No olvidemos que al final del día el intestino, pues, es el principal productor de serotonina, entonces todo está relacionado. Es un tema que da para muchísimo tiempo. Sidney, si quieres cerrar con algunas conclusiones y algunas recomendaciones finales. Ahorita solo quiero tocar este punto de esta mamá que dijo que si nació por cesárea y no le dio lactancia materna. O sea, tampoco sufra, o sea, ¿no? Todo se puede ir arreglando con el tiempo. Si tú eventualmente, ¿no? Le das una buena fórmula que tiene prebióticos, probióticos, si cuando empiece a comer el niño le das una dieta diversa, si lo expones con animales, si tiene poco estrés, si lo apapachas, si menos no contacto con tabaquismo, ¿no? O sea, la va a librar, tampoco pasa nada. Y uso adecuado de probióticos en condiciones necesarias va a estar bien. Entonces, yo creo que aquí lo que quiero decir es tratar de llevar la vida lo más sana que podamos en la medida de lo posible y utilizar los probióticos adecuados en el momento adecuado y siempre con evidencia científica. Eso sí, ¿no? Lean un poquito, cuando tengan duda, busquen en PubMed, nada más qué dice de este bichito, qué hay escrito, no nada más porque sí, porque entonces ni va a tener efecto y no sabemos qué va a pasar en el futuro si empezamos a utilizar esta gran cantidad de cosas que no sabemos ni qué, ¿ok? Y bueno, antibiótico, Saccharomyces, por favor, si a alguien le dan antibiótico para la muela, para el grano, para lo que sea, sí denle probiótico y Saccharomyces ya vimos que sí funciona, ¿no? Porque sí te sientes muy mal de esa pancita cuando te dan un antibiótico, aunque no te dé diarrea. Justamente. Sidney, muchísimas gracias por tu tiempo, por tan amena plática que tuvimos a lo largo de 1 hora 20 minutos más o menos. Estuvo muy productiva, muy didáctica y con todo tu fantástico estilo. Mil gracias, Sidney. Nos vemos en Gracias la a ti. próxima. Doctores, muchas gracias por conectarse. Recuerden que pueden ustedes contactar a su representante porque Biocodex tiene un departamento de información médica donde les podemos hacer llegar información relacionada con Saccharomyces boulardii, relacionada con nuestros probióticos para enfermedades respiratorias, pero también en general con temas relacionados con la microbiota. Y no olviden, está el Instituto Biocodex de la Microbiota, donde siempre también hay información tanto para público en general, pero también para profesionales en la salud. Doctora Sidney, muy buenas noches. Doctores, que pasen un muy feliz jueves y que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.